Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo bien grande desde la ciudad de Trujillo. Estoy agradecida a ustedes por la invitación para poder participar compartiendo este tema relativo a la guerra espiritual. Este es un tema algo controversial, muchas personas opinan y se escuchan voces de diferentes ángulos en los que se enfoca, pero la guerra espiritual es una necesidad y en estos últimos años se necesita todavía más profundamente. Vamos a estudiar ahora por qué es necesaria la guerra espiritual. ¿Será que es necesaria? Hay personas que son detractores de la guerra espiritual y ellos argumentan que Jesús, en efecto, ya venció al enemigo y que nuestro enemigo ya ha sido vencido. Entonces ellos dicen, ya no hay que estar echando fuera demonios, ya no hay que estar trabajando liberación y ya no hay por qué desgastarse porque definitivamente pues ya Jesús ha obtenido la victoria y la ha dado a su pueblo. Esto es cierto. Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús ha vencido. Él es triunfador, Él es victorioso, y no cabe duda alguna que la victoria de Cristo ha sido dada a su pueblo. Pero entonces todavía queda la duda, ¿por qué hay que hacer guerra espiritual? Y hay realmente una gran base bíblica muy sólida que nos va a enseñar por qué razones verdaderamente, pese a que sí, en efecto, el enemigo ya fue vencido, todavía nosotros como pueblo de Dios y como iglesia debemos hacer guerra espiritual. Y en principio es porque la Biblia lo ordena y no estamos hablando del tiempo después, antes de la cruz de Cristo y su resurrección. La Biblia lo ordena inclusive en el Nuevo Testamento, el libro de los Efesios, que fue inspirado por Dios al apóstol Pablo, que le escribe a los gentiles, en los cuales nos contamos nosotros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ven ustedes que aquí el apóstol Pablo está diciendo que tenemos una guerra y que es real y que tenemos que usar armas para esa guerra. Más adelante el apóstol Pablo va a pasar a describir todos los elementos de la armadura del cristiano. Ahora no es el punto verlos uno por uno, pero definitivamente si tenemos armas es para usarlas. Y el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces está diciendo que sí hay una guerra que es real, que es auténtica y que es una guerra contra seres espirituales de maldad, o sea, demonios de diferentes jerarquías que vemos aquí, ¿no? Es decir, es real, hay una guerra. Hay una guerra en el Nuevo Testamento, hay una guerra para el tiempo de la iglesia, es auténtico. Y cuando el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza y vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, el apóstol Pablo dice que sí, que el diablo está acechando, ¿no? Entonces es que hay una guerra que es real. También en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 10, verso 18, dice, 8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto lo dijo Jesús, el Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos, que es un mandato, esto no es una sugerencia. De hecho, aún mismo en lo anterior decíamos que el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, etcétera. Dice, vístanse, esta es una orden, usen las armas. Ahora vemos con mayor claridad todavía en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo, hablando a sus discípulos, les dice, vayan y echen fuera demonios y háganlo de gracia.
porque ustedes recibieron por gracia. Entonces, amados hermanos, no hay ninguna excusa. Hay personas que no quieren hacer guerra espiritual y argumentan a través de la teología, ¿no? Forzando textos bíblicos y dicen que ya no es necesario, que no es el tiempo. Pero la Biblia sí estipula y dice con toda claridad, vayan, ahí está, Mateo 18, echen fuera demonios. El apóstol Pablo dice, hay una guerra contra seres espirituales de maldad. Entonces, la Biblia está ordenándolo. Aquí no es simplemente una sugerencia de, bueno, si quieren, pónganse las armas y si no, no. Hermanos, somos soldados de Cristo y los soldados se entrenan para la guerra. No puede ser un soldado que es para estado de jubilación perpetua, ¿no? Estamos todavía en una guerra activa que no ha concluido. La Biblia lo ordena, hermanos. Entonces ya habíamos visto 2 versículos previos y ahora vemos en el libro de Mateo, capítulo 10 y verso 8, nuevamente el Señor Jesús está hablando, les dice, ya lo habíamos visto, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, que Jesús está diciéndonos que la liberación, esto de echar fuera los demonios y de hacer la guerra espiritual, es algo que se espera que esté presente en nuestros ministerios. También en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, vemos a Jesús cuando llega a aquella sinagoga en su primer sermón. Él ingresa a la sinagoga y le es dado el libro del profeta Isaías y él busca el lugar donde estaba escrita la profecía de Isaías que está ahora en el verso 18. Dice el pasaje, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, esto lo dice Jesús en el contexto en el que él dice, por cuanto me ha ungido para, y ahí está, ¿no? Dar buenas nuevas a los pobres y entre otras cosas, la razón de la unción es para pregonar libertad a los cautivos. Y no estamos hablando de ir, por ejemplo, y poner en libertad a los oprimidos, para abrir las prisiones, pero es obvio, hermanos, que aquí se está refiriendo a una cautividad de carácter espiritual. Nosotros no vamos a fungir de jueces y de decir, ya inocentes todos en la cárcel salgan, porque sería un desastre, ¿no? Entonces es evidente que esta libertad de la que se debe pregonar de acuerdo al Evangelio es la libertad del espíritu. Entonces, de la cautividad que existe debido a las fuerzas del mal. Entonces, si Jesús dice que este es el motivo de la unción y si tú y yo somos ungidos por el Señor, esa unción que hemos recibido de parte del Espíritu Santo es precisamente para que nosotros también hagamos lo mismo, de dejar en libertad a los cautivos y de poner en libertad a los oprimidos y en abrir las cárceles de los que están presos del pecado y la maldad. Hay otra razón para hacer guerra espiritual, hermanos, y es que el enemigo es real y está en actividad. El enemigo no es un cuento. Algunos dicen, bueno, el diablo lo dibujaban con cuernos y con cola y vestido de rojo y todo eso, ¿no? Pero que es un mito y que realmente no existe. Eso es falso, porque sí existe. Y la Biblia es enfática y en muchísimos pasajes podemos encontrarlo. No vamos a abordar un estudio tan profundo, pero vamos a ver nada más algunos textos para que nos quede claro que efectivamente, hermanos, nuestro enemigo es real y está actuando en contra de la iglesia, en contra de la gente no creyente, está actuando en contra de todo lo que sea bueno. Bien, vamos a ver entonces, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vean ustedes que el enemigo está vivo, que es real y que está activo y que está listo para aniquilar a los que se descuiden. Y estamos hablando, el apóstol Pablo se lo habla a la iglesia. Imagínense cuánto peor ya para los que todavía están ignorantes del conocimiento del Señor, porque en esa ignorancia y en ese desconocimiento muchas personas pueden tropezar.
Entonces, el apóstol Pedro está urgiendo a la iglesia, sean sobrios, velen, porque el diablo está listo para atacarlos, para devorárselos, ¿no? Y devorar quiere decir acabar con ustedes. Vean ustedes que el enemigo sí está activo, activo contra el pueblo de Dios. Santiago también dice a la iglesia, en el capítulo 4 y versículo 7 de su libro, el apóstol dice, someteos pues a Dios, resistid. ¿A quién? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir que el diablo está ahí. ¿Por qué se le tiene que resistir? Porque es una lucha real, no es algo inventado, no es algo, hermanos, como algunos dicen, que somos fanáticos o que esto de la guerra espiritual es solamente para algunas personas que ya han perdido un poco la cordura, ¿no? Que estamos medios dementes o que a lo mejor eh, somos exagerados o que estamos bajo histeria y muchas otras cosas más que se dice contra la iglesia, lamentablemente. Eso es real, se dicen muchas cosas contra la iglesia cuando verdaderamente la iglesia viene a ser guardiana del resto, porque solo en la iglesia hay poder para que este enemigo sea vencido. No hay otras criaturas. Bueno, aquí sobre la tierra, ¿no? Fuera de los ámbitos espirituales, no hay otras criaturas que el Señor les haya delegado ese poder para actuar en contra de los demonios. Así que tenemos trabajo, tenemos un enemigo activo real. Y en 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 2:23, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está hablando de la gente que está en pecado, dice que ellos están cautivos en el lazo del diablo. Si fuera cierto lo que dicen, que no hay que hacer guerra espiritual, que el enemigo ya está vencido, que el diablo ya no tiene nada que hacer y el diablo no está activo, ni está operando, ni haciendo nada, ¿cómo va a tender lazo? Y de hecho ha tendido lazo y hay gente que ya está en el lazo del diablo. Por eso aquí Pablo dice, ¿no? Que ellos están cautivos a voluntad de él, o sea que el diablo les ordena y les dice y les dicta lo que deben de hacer. Mucha gente está vendida a las tinieblas completamente. Hay hemos escuchado tantos testimonios, ¿no? De brujos y hechiceros. Cuando recuerdo una ex hechicera que ahora conoció al Señor, ella dijo, bueno, pues se llegó un momento de rebeldía, como ella era una sierva de Satanás, sí, se quiso rebelar contra su dueño, que era el diablo, y le dijo, bueno, ya no te sirvo más, no quiero nada, y el diablo aparece y le dice, te voy a matar, te voy a llevar al infierno, porque tú no me quieres servir, tú eres mía, tú vives para mi servicio. Y no podía, a pesar de que ella, en medio de todavía su oscuridad, simplemente ya no tenía deseo de servir al diablo, pero ya no podía salir. Y ella llegó a la conclusión, nadie que entra a este mundo puede escapar. Afortunadamente una conclusión falsa, porque para la gloria de Dios, muchos hechiceros están saliendo de la oscuridad y están haciendo de Jesús su Señor y su Salvador. Así que gloria sea a Él, a su nombre toda gloria y honra. Poderoso es el Señor al que servimos. También en el Evangelio, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo quién? ¿Bajo quién? Bajo el maligno, que es una forma de decir el diablo. Entonces, definitivamente, hermanos, sí, el diablo está operando en contra de la iglesia, pero también está operando en contra del mundo entero, de la humanidad perdida. Y aquí vemos, hermanos, ampliamente el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, el apóstol Juan, nuevamente Pablo, ¿no? Aquí solamente en estos versículos estamos viendo varones del Nuevo Testamento. Esto lo estoy poniendo específico porque, claro, vamos a ver también que el guerra espiritual ha habido desde el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento, para que no quede margen a decir, no, ya eso caducó porque cambió la ley y que estamos bajo la gracia y ya no es necesario. No,
Esto está establecido para nuestro tiempo y para la iglesia de Jesucristo. Juan escribe a la iglesia y Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice Juan en su tiempo, cuando ya había venido Pentecostés y la iglesia ya se había formado. Lo dice para nosotros hoy también. También Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia, está actuando en el mundo. ¿Qué hace el diablo con la gente del mundo? Pues les impide que el evangelio les resplandezca, los mueve a pecados y cada vez pecados más graves. eh, Puede introducirlos en el robo, después del robo, pues ya a asaltos a mano armada, luego al crimen organizado, guerra entre países, desde asuntos menores y va creciendo porque es como una espiral ancha en su base y va creciendo y va haciéndose cada vez más profunda y la dimensión del pecado al que el ser humano puede llegar es horrenda. ¿Quién es el que hace, ¿no?, que la gente pueda cometer actos tan abominables? Hemos escuchado noticias ya que cuando uno pensaba que ya lo había visto todo, todavía salen nuevas novedades, ¿no? Ya hombres que se quieren parecer mujeres o que se quieren y se llaman a sí mismos mujeres, se cambian de nombre y que ahora es legal porque hasta la ley los ampara en algunos países. Ahora pues hemos pasado a ver a gente mayor que se quiere cambiar la edad y dice que son más jóvenes. Inclusive, hermanos, defendiendo sus derechos a hacer lo que les dé la gana. En países como en Suiza, por ejemplo, las personas pueden optar por la eutanasia. Dicen, me quiero morir, y van para que en el hospital los maten, para tener una muerte digna. Entonces, gente con algún tipo de enfermedad, que ya no tienen más expectativa para la vida o por cualquier, porque podría ser simple demencia, ¿no? Porque hay que estar realmente muy mal y muy endemoniado para pedir la muerte. Y eso es legal, ¿no? Allá en algunos países, pues es oficial, ¿no? En otros lugares se está despenalizando cosas que son contra la voluntad de Dios. Y entonces, ya en algunos lugares el incesto no es penado, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, entre hermanos pueden tener cualquier tipo de relación mientras dicen que no haya violencia de por medio, cosa que es discutible, pero bueno, ya no es penado. Entonces, estamos viendo cómo la gente está entrando en un nivel de pecado cada vez más grave, locuras, absurdos tan increíbles. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar en la vida que el ser humano esté pidiendo en los parlamentos, en países europeos, que se despenalice el canibalismo porque quieren comer carne humana? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere hacer de los seres humanos caníbales? ¿Quién quiere hacerlos despojarse de esa imagen que está en nosotros, que es la imagen de Dios? Es el diablo, hermanos. El demonio opera en los hijos de desobediencia. Es el príncipe de la potestad del aire. Vean que es una potestad, es un principado. Son seres espirituales mucho más poderosos que nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, por esa seguridad que tenemos, nosotros podemos confiadamente tomar las armas y salir a la guerra porque sabemos que la victoria ya es nuestra. Amén. Bien. Por otro lado, ya habíamos visto, ¿no?, que el demonio existe y está activo. Vimos también que, en efecto, la guerra espiritual es una orden de parte de Dios. Ahora vamos a ver también otra razón por qué hacer guerra espiritual, y es que Jesús hizo guerra espiritual, el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 28 al 33, dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él,
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Miren, hermanos, acá vemos en este evangelio de Lucas Jesús haciendo guerra espiritual. Jesús lo hizo. No es verdad, hermanos, que nosotros decimos que es hermoso seguir las pisadas del Maestro. No es verdad acaso que nosotros decimos y que queremos seguir las huellas del Señor y que Jesús es nuestro modelo de vida, que Él es alguien digno a ser imitado. Pues si es así y Jesús hizo guerra espiritual, nosotros como sus discípulos también tenemos que hacer guerra espiritual. Vamos a ver otras ocasiones, no solamente en el caso del Gadareno que vimos ahí, fue una liberación espectacular, pues el hecho fue una legión que podría haber sido 1,000 a 6,000 demonios en una sola persona, ¿verdad? Una guerra espiritual bastante profunda, muy fuerte. Bien, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 25, dice la escritura, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hermanos, es verdad, hay espíritus inmundos que vienen a las personas para traer enfermedad, ¿no? Y a veces son personas que están en comunión con Dios. Usted no se crea que porque ya es cristiano a usted no le va a pasar absolutamente nada. Acuérdense ustedes de la mujer encorvada que había ingresado a la sinagoga porque era una creyente que se congregaba y el Señor la llamó a esta hija de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? En el Evangelio de Lucas dice en este pasaje que la mujer había ingresado y estaba con una joroba, parece ser una escoliosis, no podía enderezarse de ninguna manera, dice la Biblia. Y cuando el Señor la ve, tuvo compasión de ella y ministra a la mujer y la mujer se endereza. Y cuando ya está derecha, pues los fariseos dijeron, no, ¿por qué? Es día de reposo, no debió haber sanado en día de reposo, que vengan en otro día y sean sanados en otra fecha. Y Jesús les dijo, pero si ustedes a sus bueyes, a sus asnos, los desatan para que vayan a pastar, para que coman, yo no iba a desatar a esta mujer que está más de 18 años atada por los demonios. Y era una mujer creyente. El Señor dijo de ella que era una hija de Abraham, es decir, era una mujer de fe. Así que, mis hermanos, podemos ver aquí que aún a los escogidos del Señor, los enemigos aprovechan para hacer daño. Yo misma les cuento que sentía mucho dolor cuando estuve en África, sentía como agujas en mi vientre. Pero hermanos, era un dolor tan insoportable y me fui al hospital y me hice ecografías, hice, hermanos, todos los estudios, análisis, y los doctores me dijeron, pues no tienes absolutamente nada, estás limpiecita, pues qué bueno. Y yo dije, pero yo sí tengo dolor, me duele. Y yo dije, doctor, pero me duele, o sea, sí tengo que tener algo. Pero en realidad no era que tuviese que tener algo, lo que sucede es que estos demonios son perversos. Cuando yo supe que estaba mal, dije, posiblemente la medicina africana sea el problema y aquí no tienen buenos aparatos y en fin. Entonces le escribí a mi hermana que es médico, le escribí un correo electrónico, le dije, mira, tengo estos síntomas, tengo como hincadas, dolor tipo como agujas en el vientre y no sé qué tengo. Y mi hermana me dijo, bueno, médicamente no podía hacer mucho, estaba a miles de kilómetros pues al otro lado del mundo, pero ella sí podía orar, como es cristiana y es guerrera. Ella me dijo, mira, Charito, estuve orando por ti. A vuelta de correo me escribió esto y me dijo, estuve orando por ti y la palabra que me dio el Señor es vudú. Yo dije, oh, es vudú, esto es fácil. Entonces, son agujas de vudú. Y en el nombre de Jesús, dije, yo empecé a sacar esas agujas. Salen ahora, salen. Y las mando al fondo del abismo. Estas agujas nunca más vuelven. Tan pronto que yo terminé de hacer esta oración, se fue el dolor y nunca más volvió. Hermanos, y yo era misionera, estaba ya trabajando en el servicio al Señor entre los musulmanes, pero el enemigo nos toca. Acuérdense que el apóstol Pablo, cuando estaba sirviendo al Señor,
en medio de un ministerio glorioso, ungido y respaldado poderosamente por el Espíritu Santo, la Escritura nos dice que, que em, el apóstol Pablo siente, dice, un aguijón en su carne, que era un mensajero de Satanás que había sido enviado para bofetearlo. Entonces, hermanos, sí, a veces, incluso en el pueblo de Dios, hay gente que está sufriendo enfermedades. ¿Y todo por qué? Por una cuestión de carácter espiritual. Yo estuve ministrando a unos jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, tenían ya 15 años de matrimonio, se habían casado jovencitos, pero no podían tener hijos. Y mucha gente había orado por ellos, ¿no? Pidiendo, Señor, sánalos, pero en realidad ellos no estaban enfermos y esa oración no estaba bien orientada, seguramente. Cuando yo los conocí, su pastora me dijo, ora por ellos, mira, no pueden tener bebés. Y sabe que yo reprendí a ese espíritu inmundo de esterilidad y a los 9 meses esa pareja tuvo su bebé y ellos me dijeron, hubo algo en esa oración, porque es mucha coincidencia que después de esa oración, 9 meses, haya nacido la bebé. ¿Saben qué? Entonces yo me di cuenta que habían ahí, a pesar de que ellos eran pues los copastores de la iglesia, gente piadosa, personas que el Espíritu Santo ha usado y sigue usando en el ministerio, sin embargo, guerra espiritual tenía que hacerse, hermanos. Dice la Biblia que Jesús lo hizo y como Él es nuestro ejemplo, nosotros también lo hacemos. Le decía aquí, dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al demonio de enfermedad, al espíritu mudo, sordo. Así hay espíritus de artritis, espíritus hasta de diabetes, espíritus. A veces las enfermedades que tenemos no son necesariamente, aunque en algunos casos sí, ¿no? Es porque uno ha maltratado el cuerpo, pero no necesariamente es por cuestiones orgánicas. A veces hay enfermedades, si ustedes han visto que la gente va de un médico al otro y van diciendo, no, los doctores no dan ni con el diagnóstico, no saben qué tengo, pero la persona se va empeorando hasta que se muere. Entonces, sí, a veces es brujería, ¿no? Entonces, aquí Jesús echa fuera un espíritu mudo y sordo. Ya había dejado a esta persona sordomuda, ¿no? Y el Señor le dijo así, te mando fuera, sal de él, no entres más. Y así fue que esta persona fue libre y el sordomudo pudo hablar y pudo volver a oír. Gloria a Dios por estos milagros, ¿no? Son milagros de sanidad, pero que implicaron liberación. Bien, entonces Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Endemoniados y lunáticos estaban en la lista y los sanó el Señor. Entonces vean ustedes que Jesús estaba continuamente liberando a la gente del poder de las tinieblas. Nuevamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él a muchos endemoniados. Hermanos, era una cantidad de gente endemoniada y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ni siquiera los pueden contar, ¿no? No era como que era uno o el gadareno, eran muchos. Y Jesús con su palabra echó fuera a los demonios. Y saben, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Su poder es el mismo. Y en su nombre nosotros podemos tomar autoridad para que hagamos lo que Él hizo. Jesús hizo guerra espiritual. Ahora es nuestro tiempo. Lucas capítulo 8, versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cómo salieron? Obviamente Jesús ministró, ¿no? Personas de las que salían demonios porque Jesús ministraba liberación y como es nuestro ejemplo, pues les decía, es nuestro tiempo. Obviamente siempre el que va a traer la libertad es el Espíritu Santo, pero Él quiere usarnos para que nosotros seamos partícipes, copartícipes de esa bendición de ver a la gente libre de sus cadenas y de todo yugo. Hubieron, además de Jesús, otros personajes bíblicos que hicieron guerra espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés. Miren ustedes
Vamos a verlo, esto está el pasaje, voy a leerlo en 2 de Timoteo 3:8, que hace referencia a lo que sucedió con Moisés. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Gente como Janes y Jambres, ¿quiénes eran? ¿Se acuerdan? Eran esos brujos que estaban al servicio de Faraón, que cuando Moisés tiró su vara y la vara de Moisés se convirtió en serpiente, Janes y Jambres tiraron sus varas, solo que, claro, la serpiente que salió de la vara de Moisés se tragó a estas otras dos. Y así hay hechiceros, hermanos, que resisten a la gente de Dios. Entonces, sí, Moisés hizo guerra espiritual, porque es evidente, Moisés estaba lidiando contra el mismo diablo. Janes y Jambres eran personas, seguramente sacerdotes satánicos de alto rango. Estos, no es normal que una persona tire un palo y se convierta en culebra y empiece a moverse, ¿no? Se convuelve en un ser vivo. Ustedes han visto una brujería de tan alto calibre, ni siquiera he escuchado de eso fuera de la Biblia, ¿no? Que de un palo de madera se convierta en una culebra, es casi imposible, pero miren, también el demonio tiene poder. Sin embargo, poderoso es el Dios, hermanos, en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza. La Escritura dice que el Señor se glorificó cuando le da la victoria a Moisés, haciendo que la serpiente que salió de la vara de Moisés fuera tragándose a esas dos serpientes, ¿no? Así que bueno, hay victoria en el Señor. Entonces, Moisés pues protagoniza este caso de guerra, ¿no? Entre los espíritus de los hechiceros y el Espíritu Santo que estaba en él. También Daniel, ¿no? Recuerdan ustedes que Daniel empieza a orar, ¿no? Y el ángel se le aparece a Daniel y le dice, no temas, muy amado, le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, Daniel estaba orando y con su oración fue quebrantando las fortalezas. Daniel no tenía ni idea de lo que había pasado. Él seguía, Señor, Señor, libera al pueblo, sácanos de esta cautividad babilónica, que podamos volver, porque ese era el clamor de Daniel, ¿no? En aquel tiempo. Y entonces el ángel se le aparece y le dice que hubo guerra en el cielo. Tú de rodillas, pero en el cielo los ángeles y los demonios confrontados. Y es que un hombre empezó a hacer esa guerra. No solamente una persona hace guerra espiritual diciendo, vete fuera demonio, ¿no? Sino también orando, en una oración genuina, en un clamor profundo del corazón. Hermanos, esto perfora estos cielos de bronce y entonces se puede ver la gloria de Dios. Allí los ángeles, hermanos, se mueven y por supuesto los demonios son derrotados y la gloria de Dios es manifiesta en la tierra. Bien, entonces Daniel sí, y también es un ejemplo en el Antiguo Testamento de guerra espiritual. Y otros personajes, ¿no? En el tiempo de Jesús, el mismo Señor Jesús, y después de Jesús, acá tenemos, para los que dicen que eso solamente fue para el tiempo de los discípulos, pues después de Jesús, el apóstol Pablo, que no caminó físicamente con el Señor, sino que se convirtió después, igual que nosotros, después de la muerte y resurrección de Cristo, se convierte Pablo. Él se registra en el libro de los Hechos una liberación en la que participa el apóstol Pablo. Dice en capítulo 16, del 16 al 18, lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Vean ustedes que Pablo también hizo guerra espiritual. No fue algo que simplemente se nos ocurra a nosotros hoy en este tiempo. Es parte del ministerio de la iglesia. Al menos debería serlo, ¿no? Algunas iglesias definitivamente no comparten y no lo hacen, pero sí debería ser parte del ministerio de la iglesia.
Otros personajes bíblicos también usaron guerra espiritual, les decía entonces Jesús, ya hemos visto a Daniel, hemos visto a Moisés, a Pablo, ahora vemos los discípulos. En Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vea usted, esto incluso fue antes de la muerte y resurrección del Señor. Los discípulos ya hacían liberación. Claro, no pudieron en algunos casos, cuando vemos el caso del muchacho lunático que le fue llevado a los discípulos, el padre le dice al Señor, el padre de este chico le dice, Señor, he traído mi hijo a tus discípulos para que oren por mi hijo, pero no han podido, le dice, no lo han liberado. Y ahí es donde Jesús actúa y le da libertad al muchacho, pero es que los discípulos sí recibían estos motivos de oración y le llevaban gente endemoniada para que ellos oren. Entonces, aquí vemos a los discípulos pues participando directamente en la confrontación contra el reino de las tinieblas. También los hijos de los fariseos. Miren, de los fariseos, en Mateo 12:27, cuando se le acusa a Jesús de que por el demonio echaba fuera a Satanás, entonces dijo, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Miren que los hijos de los fariseos ya estaban echando fuera demonios, aun cuando no eran pues ni siquiera discípulos del Señor, ¿no? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Eh, bueno, es evidente que la guerra espiritual ha existido siempre, 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 ¿no? Y aún los hijos de los fariseos ni siquiera creían en Jesús, posiblemente, por ya que sus padres no lo hacían, pero ya desde antes había gente que hacía esto. Y es más, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 13, dice que habían exorcistas ambulantes, gente que salía pues y iba de un lado al otro echando fuera demonios, ese era su trabajo. Y miren, en el 19:13 de Hechos dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús del que predica Pablo. Ahí están, ¿no? Habían exorcistas ambulantes. Claro, este exorcismo fue un fracaso, pero sí, había gente que se dedicaba a la liberación como parte de su tarea, de su vida. Entonces, no era algo nuevo, ni tiene que ser algo nuevo hoy en día. Hermanos, es tiempo de despertar a la iglesia en la necesidad que hay de dejar ir libre a los cautivos. Mucha gente está sufriendo. Otra razón para hacer guerra espiritual, hermanos, es porque la experiencia personal de mucha gente hoy en día apoya esta práctica, la guerra espiritual. Yo he visto la liberación de homosexuales, de lesbianas, he visto liberación de gente con espíritus de enfermedad, con espíritus, como les decía, de muerte. He visto gente libre de espíritus de diferente tipo. La lista es muy larga. Yo lo he visto con mis propios ojos porque, bueno, al Señor le plació usarme para ese propósito. Y estoy segura, y cuando yo escucho a otros ministros de Dios decir, ¿no? Y contar sus experiencias de cómo ellos han echado fuera demonios, en fin, quebrantar la brujería, las maldiciones, pues yo lo creo porque yo lo he visto. Lamentablemente, mucha gente que no ha experimentado esto en sus vidas o en sus ministerios, todavía tienen mucho cuestionamiento, pero es real. Es real. Entonces, hermanos, si de repente yo nunca hubiera visto una liberación, yo diría, dicen por ahí, a lo mejor será, no, pero ya lo vi, entonces no puedo dudar de lo que he visto. Es una verdad escritural y es una verdad tangible porque sigue ocurriendo y ocurre en estos tiempos. Y finalmente, hermanos, hay una razón para hacer guerra espiritual que es contundente. En los tiempos postreros en que vivimos, a nadie le cabe duda que el retorno de Cristo está cerca, hermanos. Y en estos tiempos postreros, hermanos, la guerra espiritual se hace cada vez más intensa, cada vez más fuerte. Como nunca estamos viendo una cantidad de demonios que no se había visto antes, ¿no? Como nunca en los últimos años. Cuando yo era niña, yo me imagino mis abuelos si vivieran ahora, ¿qué será si se vuelven a morir de ver lo que pasa? Que las muchachitas están saliendo a las calles en diferentes lugares pidiendo el derecho a matar a sus bebés. ¿Cuándo se ha visto semejante maldad? ¿Cuándo se ha visto, hermanos, todos estos pecados horrorosos, ¿no? Nos resultó escalofriante una noticia que llega de Australia, un hombre que celebró su ceremonia de bodas, se ha casado con su perra, una perra
bonita el animal, ¿no? Pero pobre animal, yo sé ya, hermanos, pero casarse con un perro, o sea, bueno, una perra en este caso, hermanos, en este mundo vemos que el ser humano se está degenerando a un nivel de pecado cada vez más hondo, porque los demonios están como nunca trabajando para ensuciar a la humanidad. Entonces, sí, hermanos, en los días postreros el énfasis en la guerra espiritual es mucho más grande. Y si la iglesia sigue negándose a participar de ella, hermanos, lamentablemente, pues no vamos a ver victoria, sino que vamos de repente hasta ser llevados en esa ola maligna de maldad. Entonces, miren ustedes, Apocalipsis 12:2 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y mientras menos tiempo tiene, más fuerte está atacando. Entonces, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de tomar en serio este tema de la guerra espiritual y no decir, bueno, es para los super ungidos, es para, bueno, ya para los misioneros, para los pastores, la gente que tiene 20 años en el Evangelio. No, es para toda la iglesia. Es el mandato del Señor, vayan, dejen libres a los cautivos, echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos. Eso nos manda a hacer el Señor. Así que tenemos que nuestra fe activarla y empezar a movernos, porque estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios. Amén. Entonces, hermanos, para concluir esto, quisiera decirles, ¿no?, que sí, el enemigo ya ha sido juzgado, su sentencia está dada, o sea, el diablo no tiene escapatoria y sí ha sido vencido en la cruz del Calvario y se le ha hallado culpable. El lago de fuego está listo, es para él, ¿no? Eh, pero el enemigo no ha recibido todavía su castigo final. Él está operando en el ámbito humano. Su castigo final será después, ¿no? Los que hemos estudiado la escatología sabemos que el enemigo todavía va a estar libre, inclusive, hermanos, hasta el tiempo de la batalla de Armagedón. Luego va a ser atado por 1000 años, donde no podrá actuar. Recién ahí va a ser atado, pero aún con todo no ha llegado a su fin, porque después de 1000 años él se libera y mueve a la gente nuevamente en su maldad para llevarlos a una última gran batalla, conocida como la batalla de Gog y Magog, después de la cual ya será juzgado y será, perdón, ya será lanzado al lago de fuego. Recién ahí, hermanos, es el fin absoluto del ministerio satánico. Hasta ahora, el diablo sigue todavía actuando y está operando en el ámbito humano. Ore usted, ore por su familia, cúbrase, no tenga miedo al maligno, échelo fuera de su casa, échelo fuera de la vida de sus hijos, échelo fuera de su economía, échelo fuera del país, saquémoslo, hermano, es nuestro tiempo todavía, hermanos. Es cierto que el diablo está actuando, pero el Señor Jesucristo nos ha dado poder para que en su nombre los echemos fuera, para que se caigan las cadenas, para que las maldiciones sean rotas, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro barrio, en el Perú, en el mundo entero. Y hermanos, es nuestro tiempo de usar las armas. Ya el Señor nos las ha dado a precio de su sangre. El Señor Jesucristo, hermanos, ha instaurado un nuevo tiempo de bendición y la iglesia se ha preparado para ser gloriosa. Nos han dado armas. Tenemos las sandalias del Evangelio, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de salvación, el escudo de la fe y la espada de la palabra. Úsela y nos la ponemos ahora en el nombre de Jesús. Usémoslos, hermanos, es tiempo. Y así como estamos armados con estas armas hoy, vamos a orar. Y allí donde estamos, digámosle al Señor, Señor amado, gracias. Gracias por la bendición que nos das de poder conocerte, de poder servirte. Gracias, Señor, por las armas que nos has dado. Oh, Señor, las usamos ahora y estamos ceñidos con la verdad como un cinto. Estamos ceñidos, Señor, con la justicia como una coraza que guarda el corazón. Y nos ponemos, Señor, las sandalias del Evangelio y el yelmo de la salvación y tomamos el escudo de la fe, la espada de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, general de los ejércitos. Señor, gracias por habernos llamado a tu servicio. Somos tus siervos, somos,
Somos tu pueblo, Señor, somos tu ejército. Da la orden, llévanos, Señor, al frente, a la batalla, Señor, para luchar y para vencer, para arrebatar botín de las tinieblas. En esta hora, Señor, que los espíritus de muerte se están moviendo con poder, que están tocando las vidas de muchos para llevárselos, Señor, a través de la enfermedad del coronavirus. El enemigo está desplegando, Señor, un mover increíble, ese espíritu de muerte asolando naciones, pero en el nombre de Jesús nos oponemos a ese mover, porque la vida de los hombres está en tu mano, Señor, y en tus manos ponemos nuestros tiempos. Reprendemos al ladrón, fuera, suelta nuestras familias de espíritu de muerte, suelta nuestras finanzas, suelta las finanzas del país en el nombre de Jesús. Arruinamos tus planes y tus decretos que desde los lugares más secretos en las tinieblas has estado urdiendo en contra de nuestras vidas y familia. En el nombre de Jesús los cancelamos, cancelamos toda obra espiritual de maldad hecha por los hechiceros, por los brujos, por cualquier siervo de las tinieblas. Nos proclamamos a salvo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios Altísimo, porque a ti te ha placido darnos el reino. Tomamos, Señor, nuestras vidas y tomamos nuestras familias por botín en medio de esta guerra sangrienta y pedimos por las almas, Señor. Queremos ver libre al cautivo, Señor, a la gente que está caminando, Señor amado, perdidos, que están yendo, Señor, al alcoholismo, a la drogadicción, que están cayendo, Señor, en el hondo abismo de la fornicación y de la inmoralidad. Oramos, Señor, para que tú estés liberándolos, sacándolos, Señor. Suelta esas almas de espíritu malvado que estás tocando a nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. No los violentes en el nombre de Jesús. Suelta las vidas. Nos declaramos libres de toda maldición que se haya lanzado en contra nuestra en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, yo te ruego que tú levantes guerreros poderosos de esta iglesia, Señor, que tú estés levantando gente valiente, Señor, gente que te honre, gente que te crea, Señor, y gente que tome las armas y que empiece a luchar y que empiece a ver en ti gloria, Señor, que empiece a ver gloria en sus vidas, gloria en sus ministerios, gloria tuya en sus familias, Señor. Levanta guerreros poderosos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos así, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, a quien es el honor, el imperio y la majestad por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amados hermanos, le damos gloria a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Un placer haber estado con ustedes y haber podido compartir este tiempo, mis hermanos. El Señor les bendiga en gran manera.